Vamos a ver hoy, como siempre, un mensaje muy especial a propósito de un domingo que tratamos de tener al mes para hablar de la ¿qué? De la sanidad. Un tema que no puede dejarse pasar porque está en la Biblia, y la Biblia habla de la enseñanza, de la predicación, pero también la Biblia habla de ¿qué? De la sanidad. Y para hablar de la sanidad, a manera de introducción, yo me he encontrado a lo largo de los años que cuando hablamos de la sanidad, uno encuentra dos posiciones al respecto de la sanidad. Una de ellas dice que algunas personas creen que los milagros ya no se deben de dar, que eso solamente era para el tiempo de ¿qué? El tiempo bíblico, el tiempo del Nuevo Testamento, que cuando inició la iglesia, y que ya no se creen en los milagros. Esa es una posición de mucha gente que ya decide no creer. Dice que eso es en el tiempo de la Biblia, pero ya hoy no hay ¿qué? Milagros. Esa es una posición. Y la otra posición de algunos es aquellos que dicen hoy no hay milagros, es porque la culpa es de ¿quién? De la iglesia. La responsabilidad es de la iglesia, que tal vez el Espíritu Santo no actúa porque Dios no está actuando en la iglesia, porque la iglesia no se ha dispuesto. Y siempre el Espíritu Santo me pone cosas en medio de que uno hace un programa y yo trato de seguir lo que Él como que coloca en mi corazón. Y en este momento me coloca, venga, Susan, venga para acá, por favor. ¿Dónde está la pequeña? Listo, llamen a la pequeña a ver. Y Susan nos va a contar. Venga, Susan, quédese acá y que la llamen a la pequeña. Yo sé que ya nos han contado, pero no alcanzamos a tener las fotos que hubiese querido tenerlas. Yo quisiera que Susan nos cuente, estamos hablando no solamente de la pequeña, sino del niño y de cómo fue que llegaron. Yo sé que algunos ya saben, pero bueno, que los que no saben escuchen el testimonio de sus hijos. Susan, ¿cómo se llaman los niños? Buenos días a todos. Mariana y Ángel José. Mariana, ¿cómo llegaron ellos? Nosotros en el mes de agosto tuvimos una situación un poco delicada con la salud de Mariana. Mariana venía presentando alergias de 2 años atrás y en agosto empezó a derretírsele la piel. ¿Empezó a derretirse la piel, parecía como si tuviese llagas en la cara, en las piernas, en las manos. Y tuve que hacer una publicación en Facebook para pasarla en noticieros para que me pudieran ayudar, porque nosotros correspondemos a Medimás y el sistema de salud es muy difícil en Colombia. En esa oportunidad, Vivi obtuvo pues conocimiento de esa publicación y ella me escribió, me dijo, ella no me conocía, me dijo que ella me invitaba a la iglesia, que había un domingo de sanación, eran 2 domingos, que ella me invitaba para que viniera con la niña, que si yo creía, pues o sea que ella no sabía, como ella no me conocía, ella no sabía si yo era católica, o sea ella no sabía nada de nosotros. Entonces vinimos a la iglesia ese domingo, eso fue el 9 de agosto, 20 y algo de agosto, no recuerdo, fue en agosto. Entonces vinimos por primera vez ese día, había la sanación, fue supremamente especial porque Mariana, el diagnóstico que nos dieron es un síndrome hiper-IG que le da de 1 millón de personas en el mundo a una. Es algo, o sea, y que en Colombia pues las enfermedades huérfanas no tienen mayor atención. Para ellos era una dermatitis, mamá, la niña tiene una piel estrato 9 con cremas y le toca de por vida. Mariana, en ese momento tuvimos que hacerle tratamiento particular porque a ella se le estaban derritiendo los ojitos. Y el médico nos había dicho que había que hacer un tratamiento de inmunoglobulina, que era un tratamiento muy costoso, de cosas de 40 millones de pesos, unas dosis de 40 millones que pues nosotros no podíamos cubrirlas de ninguna manera. Cuando vinimos a la iglesia ese domingo, nosotros somos cristianos hace más de 12 años.
pero nos habíamos alejado de la iglesia por diferentes situaciones, no de esta sino de otra. Entonces, cuando pudimos a Arca ese domingo en la sanidad, Mariana, estuvimos en la oración, fue algo muy fuerte y sentimos la sanidad. Mariana me dice, mamá, cuando salimos, yo le dije, mamá, hija, ¿qué sentiste? Me dice, mamá, yo sentí que me limpiaron de adentro hacia afuera, como si hubiesen cogido un trapo y me hubiesen limpiado toda la piel. Mariana tenía la piel derretida, no tenemos la foto porque es que igual no sabíamos que íbamos a pasar acá, donde a ella se le veía como, como si no tuviese piel, se veía la sangrecita, ella botaba un líquido, ella supuraba, ella, mejor dicho, era una cosa terrible. Que pues yo he sido muy entregada a Dios y yo decía, cuando la gente me decía terrible lo que la niña tiene, yo la verdad no lo veía porque pues Dios me ha dado a mí mucha paz, mucha tranquilidad. Y cuando ya los médicos empezaron a decir, no, es que eso es grave, la niña podía haber perdido los ojos, la niña podía haber quedado ciega, o sea, el peor panorama médicamente. Al siguiente domingo nosotros no hablamos con nadie, pues no dijimos a nadie, y el siguiente domingo me dice la pastora, me dice, mi hija linda, usted no se imagina lo que pasó con los niños, porque no solamente es Ángel y Mariana, sino también Ángel. Ángel tiene se llama un síndrome pseudo-Klippert-Feil. Él tiene fusión de vértebras de la columna C5, C6, C7, T1 y T2. Él médicamente es un niño cuadraplégico. Sí, está... Si alguien los llama al niño también para que vean que esté acá. Y Ángel José también, o sea, los médicos, él dejó de caminar en el 2017, duró hospitalizado 15 días, y es un niño que tiene muchísima fe. Y él me dijo, mamá, yo no quiero estar más en esta clínica, Dios habló conmigo y me dijo que yo salgo caminando hoy. A mí los médicos me han dicho, mamá, el niño no puede volver al colegio, el niño no puede volver a caminar, el niño no puede hacer absolutamente nada. Yo no le dije nada al niño, él me decía, mamá, en el colegio no hay rampas, en silla de ruedas yo no puedo entrar al colegio. O sea, él sabía porque no sentía sus piernas, él no las sentía. Cuando ese día fuimos a un examen a la clínica y pues me dijeron, no, el niño, o sea, la situación es un poco compleja, porque es otro síndrome que también es muy extraño, pues el de él es de 50.000 personas en el mundo. Y al siguiente día él le dijo al camillero, le dijo, yo entro caminando, y él dijo, no hijo, tú no puedes caminar, tú saliste en silla de ruedas. Dijo, déjeme caminar, venga, ven. Y a partir de ese día Ángel volvió a caminar. De un momento a otro la doctora me dice, o sea, la verdad, ellos me dicen así, la verdad yo no sé el cómo caminó. Cuando vinimos acá a la iglesia, también hubo ese mismo día, Ángel José, cuando salimos, le dije, hijo, ¿qué sentiste? Me dice, mamá, yo sentí que mis huesos de la columna me los cogieron y me los acomodaron todos. Entonces, pues nosotros fuimos con eso, con los dos, igual nosotros le creemos a los niños porque los niños no dicen mentiras y nosotros sabíamos que Dios los había sanado. Al siguiente domingo, cuando la persona me dijo, mi hija linda, usted no se imagina lo que Dios hizo en sus hijos. Digo, yo veía cuando los huesos se le acomodaban. O sea, esto no era algo que estuviera ni planeado, o sea, nada. O sea, Dios actuó en ese momento y lo sanó. Y ella me decía, yo nunca, o sea, en el tiempo en que yo estaba, o sea, de ver cómo los huesos crujen, porque los huesos crujían, o sea, es Dios actuando. Ángel José es un poco más tímido. Ángel José en el colegio le dicen que no puede hacer ejercicio, que no puede. Ángel José monta bicicleta, Ángel José monta patines, Ángel José es un niño, hace su vida normal, completamente normal, aunque médicamente es un niño cuadraplégico. O sea, él tiene su columna, o sea, médicamente, ¿no? Porque pues Dios ha hecho su obra. Es un niño que igual es muy fuerte. O sea, Ángel José nunca se me ha quejado, nunca me ha dicho, mamá, me duele. O sea, cuando él me dice me duele es porque ya no, o sea, ya, pero él no se queja. Él de pronto se cansa, yo me doy cuenta porque él de pronto se cansaba y se tiraba al piso. Y yo mamá, no soy, o sea, no, el cuerpo no le da, pero entonces él no se queja porque él dice, Dios me ha hecho fuerte, dice él. Qué bueno. Y acá en Arca experimentamos esa sanidad. Y a partir de ese día hemos estado viniendo, nos hemos sentido como en casa, muy, muy bien recibidos. Mis hijos
no, o sea, ellos dicen, Dios nos sanó. Y fue en esta iglesia. Amén. Bueno, gloria a Dios. Un aplauso para el Señor. Bueno, pueden pasar a sentarse, los niños están tímidos, pero no son tan tímidos como ustedes lo ven ahí, ¿no? Ese es el efecto pánico escénico el que da. Créame que eso no estaba en el programa. Sentí de Dios que era importante para introducir al tema que vamos a ver. Yo recuerdo que no sé si fue al mes o algo, ¿no? La niña me dijo, mire pastor, mis brazos. Entonces yo le dije, ya no me ven nada, me dijo. Y entonces empezamos a darnos cuenta de la historia, ¿no? De lo que Dios ha ido haciendo, no solamente en ellos, sino que también aquí sus papás han pasado cosas. Y esto, bueno, no es porque seamos nosotros en la iglesia, sino sobre todo esto es para la gloria de ¿quién? De Dios. ¿Y para qué? Para que creamos que Dios hoy sigue haciendo ¿qué? Milagros. Es muy importante. En 1 Corintios 12:9 vamos mirando ahí también los pasajes. Miren lo que dice este pasaje acerca de eso. Dice el apóstol, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Es importante entonces que comprendamos que Dios no quiere que se ignoren los dones. Y dice más adelante, a otro por fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces estamos hablando de que Dios sí quiere que haya sanidad en nosotros. Dios sí ha planeado restauración y sanidad para todos y cada uno de nosotros. Solo que hay un punto muy importante y tiene que ver con la fe. Vamos al siguiente. Tiene que ver con la fe. La Biblia dice que alguna vez los discípulos fueron a orar por alguien y no pudieron, liberar a esa persona de un problema espiritual que tenía. Y dice la Biblia que los discípulos van donde Jesús y le preguntaron, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y Jesús, ¿qué les dijo? ¿Por qué? Por vuestra poca fe. Entonces el tema de la sanidad pasa ¿por qué? Por creerle a Dios. Uno puede oír el testimonio que acabamos de oír y de ver, y bueno, un día mostraremos seguro las imágenes, y uno puede aún con todo no creer, porque es una decisión. El tema de la fe es una ¿qué? Es una decisión. Y dice la Biblia que Jesús le dice a ellos que el problema que ellos tenían era el tema de ¿qué? De la fe. Ahora, uno se pregunta de dónde viene la enfermedad, y cuando uno va al libro de Génesis, al capítulo 1, versículo 27, uno encuentra que Dios creó al hombre, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Si uno se preguntara si Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, ¿sería que Dios entonces, sea su imagen y semejanza, habrá creado la enfermedad? No, porque si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios no es enfermo, pues entonces, ¿qué fue lo que pasó si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios? Pero inclusive cuando uno lee el versículo 31 dice que Dios vio todo lo que había hecho, y ¿qué vio? ¿Qué era qué? Bueno en gran manera. Quiere decir, si Dios hubiese visto una enfermedad, había dicho esto está malo, pero dice que vio que todo lo que había hecho era bueno. Tristemente, cuando uno sigue la historia de Génesis, es en Génesis capítulo 3, cuando viene la caída del hombre, que se da no solo la muerte espiritual, sino también de alguna manera la crisis en el área física. Las enfermedades tienen que ver en parte con la consecuencia del pecado. Ahora, volviendo a nuestra realidad hoy, hay un salmo, el Salmo capítulo 38. Vamos a proyectar solo una parte del salmo, está ahí, pero voy a pedir que usted lo busque en su Biblia o en su celular, y ahí aparece, digamos, el cuadro general de la realidad del ser humano hoy. El Salmo 38, a partir del versículo 13 en adelante, voy a leerles una versión que dice: debido a tu enojo todo mi cuerpo está ¿qué? Enfermo, mi salud está arruinada a causa de mis pecados, mi culpa ¿qué? Me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Cuando uno empieza a leer, usted se va a dar cuenta que aquí aparecen todas las enfermedades.
aparecen enfermedades del cuerpo, aparecen enfermedades de la salud. Dice, ¿tengo qué? Tengo culpa. Dice, además de eso, tengo una pesada ¿qué? Carga. Qué tremendo, porque mucha gente ha iniciado el año ¿cómo? Con una carga muy pesada. Dice más adelante, mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Me retuerzo atormentado por el dolor. Hay gente que no puede descansar, que no puede dormir, porque hay dolores no solamente físicos, sino tal vez los que más duelen. ¿Los de qué? Los del alma y los dolores del corazón. Y dice, una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada. Estoy agotado, totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Señor, tú sabes lo que anhelo, oyes todos mis suspiros. Mi corazón, me llamó la atención esta versión, mi corazón late aceleradamente. Eso médicamente, ¿cómo se llama eso? Taquicardia. Si ven, la Biblia habla de todo, ¿no? Taquicardia. Que de repente dice, ¿qué me está pasando? Porque de repente siento que, dice, mi corazón late aceleradamente, se me acaban las fuerzas, estoy quedando ciego, no solamente perder la vista física, sino perder la visión, que estamos iniciando 2020, una nueva década, y la enfermedad no solamente es la física, sino uno se enferma cuando uno no tiene visión, cuando uno dice, ¿para dónde va mi vida? Y dice más adelante, mis seres queridos y amigos no se me acercan por temor a la enfermedad. Hasta mi propia familia se mantiene ¿qué? Bueno, ¿cuánto no hemos tenido problemas de qué? Con la familia, ¿no? Por tantas cosas que pasan. Dice, mientras tanto mis enemigos tienen trampas para matarme, los que desean mi mal hacen planes para arruinarme, me pasan el día maquinando su traición, pero yo hago oídos sordos a sus amenazas. Me quedo callado ante ellos como quien no puede hablar. Opté por oír nada, pero más adelante yo lo llamo la salida, pero dice más adelante, pues a ti yo qué, yo espero. Y el salmista entiende que si bien es cierto tiene una serie de enfermedades físicas del alma, del cuerpo, del corazón, él entiende que su esperanza ¿quién es? Dios. Y hoy estamos aquí para eso. Hoy, después de escuchar el testimonio de Cristian, Susan y los niños, es entender que quien ha de tener toda mi esperanza es Él, y por eso estamos aquí, independiente de cómo hayamos venido. ¿Por qué? Porque Dios, como dice el siguiente pasaje, Dios es fuente ¿de qué? Dios es fuente de sanidad. El Salmo 103, del 2 al 3, dice de la siguiente manera: bendice alma mía, ¿a quién? A Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Y dice más adelante, Él es quien perdona tus iniquidades. Él es el quien ¿qué? Sana tus dolencias. Si hoy la idea es que nosotros nos dejemos sanar en las dolencias del alma y del corazón, dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Usted se va a dar cuenta que Jesús muchas veces hizo algo interesante. A veces primero dijo, tus pecados son perdonados, y luego ¿qué hizo? Sanó. O a veces sanaba y luego ¿qué decía? Tus pecados te son perdonados. Eso tiene que ver con que muchas veces, claro, la Biblia parece que los pecados se entrelazan con la enfermedad. Muchas veces muchos de nuestros errores o nuestras fallas o aquellas cosas que guardamos nos terminan ¿qué? Nos terminan enfermando. Y por eso muchas veces, claro, el Señor lo hizo en la Biblia. Y por eso muchas veces, a veces por ejemplo, uno ora por sanidad por alguien y la persona se sana y a los días vuelve y se enferma. Y alguna de las razones tiene que ver con que se sanó físicamente, pero no hay una sanidad ¿en dónde? En su alma y en su corazón, que luego genera eso. Y nosotros tenemos que pedirle lo que el salmista dice: Él no solamente me perdona, sino que ¿qué? Sana mis dolencias. Pero además de eso, ¿Él qué hace? Él me rescata del hoyo. Y yo no sé si hay alguna área de su vida usted mismo que se siente como en un hoyo. La Biblia dice que nosotros los seres humanos estábamos ¿en dónde? Estábamos en un hoyo, pero que en Cristo fuimos sacados. Miren lo que dice Isaías 53. Isaías 53, que es el pasaje, digamos, bandera, uno de los pasajes cuando hablamos de la sanidad. Miren lo que dice la Biblia así. Dice, ciertamente, ¿qué dice la Biblia? Llevó el que nuestras
nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿En dónde lo sufrió? En la cruz. Muy importante. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, que dice la Biblia, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y algo extraordinario, por su llaga fuimos nosotros curados. Aunque todos nosotros, dicen, nos descarriamos como ¿qué? Como ovejas. Es interesante que cuando la oveja se pierde, ya no encuentra el camino, porque no tiene las características de olfato y de todo esto para volver. La tiene que encontrar ¿quién? El pastor. Y es lo que Dios hace con nosotros de alguna manera. Entonces es encontrar que en Cristo, cuando Él fue a la cruz, cuando dijo consumado es, se cumplió todo esto. El ser humano desde Adán, a causa de la caída, nace en pecado y nace con una serie de cosas, pero que en Cristo nosotros experimentamos sanidad para eso. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 2, 24 al 25, se confirma lo que acabamos de leer. Quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en dónde? En su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos en la justicia, por cuya herida o llaga fuimos nosotros ¿qué? Sanados. Cuando uno lee Hechos capítulo 3, pues está ahí, se lo voy a decir. En Hechos capítulo 3 hay un enfermo en una puerta, un mendigo que está enfermo y que todos los días pide, y ese día van a pasar ¿quiénes? Los apóstoles. Él les pide a ellos, pero Pedro dice la famosa frase: no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate ¿qué? Y anda. En el nombre de Jesús. Y la sanidad es en el nombre de Jesús. ¿Y en el poder de quién? Y en el poder del Espíritu Santo. No hay una iglesia, no hay un pastor que se pueda atribuir eso. Nosotros somos simplemente ¿qué? Mediadores. Quien realmente actúa, ¿quién es? Es el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Claro, en la medida en que yo decido ¿qué? Creerle con todo mi corazón. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer entonces? Vamos a Mateo capítulo 9, por favor. En Mateo capítulo 9, creo que ese no lo tengo ahí. En Mateo capítulo 9, no, ahí no está, dejemos ese ahí. Y miren lo que dice en Mateo capítulo 9, en el versículo 19. ¿Qué dice Mateo 9, versículo 19? Si alguien lo encuentra y lo lee fuerte. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Muy bien, sigan. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su mano. Bueno, muy bien, pónganle atención. Vamos a dejar ahí. Le voy a dejar la referencia. En el Mateo 19, 9, desde el 19 hasta el 22 y luego más adelante, hay 3 milagros que se dan seguidos. El primero, el milagro del hijo de un centurión que está enfermo y va donde Jesús. ¿Y qué hace? Versículos adelante. Se postra. ¿Y qué le dice a Jesús? Jesús, dice, vino y se postró y le dijo: hay una enfermedad en mi casa. Más adelante también aparece ¿quién? La mujer. Mientras Jesús va a sanar al hijo de esta persona, aparece por ahí la mujer, que es la que ¿qué? La que lo toca. Dice la Biblia que la mujer se le acercó. Y si uno sigue leyendo más adelante, hay unos ciegos que empiezan a clamar a Jesús. Dice que los ciegos le siguieron y vinieron hasta él. Eso está en Mateo 9, del 19 hacia el 30. 3 milagros. Pero yo encontré un común denominador en esos 3 milagros. El centurión, ¿qué hizo? Vino y ¿qué? Se postró. La mujer, ¿qué hizo? Fue y ¿qué? Se acercó. Y los ciegos, ¿qué hicieron? Ahí, ¿cierto? Viendo cómo llegaban, se acercaron a él. Lo que de alguna manera nos muestra es que estos hombres y esta mujer tomaron la decisión de tener ¿qué? Fe. Y dieron lo que nosotros decimos pasos de fe. Cuando estamos hablando de la sanidad, entonces estamos hablando de dar ¿qué? Pasos de fe. Por ejemplo, si ahora en el tiempo de oración decimos: levante sus manos, levántelas. Ok, yo la voy a levantar. O si Dios me quiere sanar, que me sane así. No, o sea, tenga fe. Porque
Muchas veces el Señor lo que quiere, claro, quiere mirar es su fe. Si decimos, por ejemplo, no sé, alguien pase adelante y háganlo, ¿no? Porque los tres casos hicieron que ellos hicieron algo. El centurión no dijo, bueno, si él me quiere sanar, pues que venga acá. La mujer no dijo, bueno, pues si me quiere sanar, pues que él venga. Y los ciegos no dijeron, pues si él quiere sanarnos, pues que nos mire. No, los tres hicieron ¿qué? Hicieron algo. Ahora, ya usted vino acá, ya eso es un paso de fe. Pero que en el momento de la oración, usted también dé esos pasos, obviamente confiando en el Señor. La Biblia dice en Mateo 10:1, ahora sí siguiente, que Él quiere que haya sanidad. Mateo 10:1 dice así: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. ¿Y para qué? Para sanar toda enfermedad. Claro que sí, es muy importante. Y yo quiero finalizar para que oremos en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir del 46, usted lo va a leer seguro luego, del 46 al 52, está el caso de un ciego. Aquí solamente colocamos el versículo 47. Ese ciego se llama ¿cómo? Bartimeo. Bartimeo está ciego. Dice la Biblia del 46 que había una gran multitud. El ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Y qué estaba haciendo? Mendigando. Pero él oyó que Jesús pasaba. ¿Y qué comenzó a hacer? A dar voces. Ahí hay signos de admiración, ¿cierto? Yo no sé si, a ver cómo era que nos sentamos como por acá o qué. Yo no sé si el ciego estaba así como que, cuando escucha Jesús, hijo de David, toca dramatizar. Jesús, hijo de David. Y yo me imagino el gentío, ¿y este quién es? Y dice que le empieza a dar ¿qué? Mira que no dijo, bueno, si él me quiere sanar, él es todo lo... Él se dará cuenta que yo estoy acá. No, niño. ¿Él qué hizo? Empezó a ¿qué? Empezó a clamar. No le importó quién estuviera allí. Y esa es la invitación que yo le hago hoy cuando entremos en la oración. Que yo vine con fulanito. Usted vino solo. Usted ríndase delante del Señor. Y empiece a ¿qué? A clamar. Jesús, hijo de David. Pero ¿qué pasó en el 48? Muchos ¿qué? Muchos le reprendían para que se callase. Pero él ¿qué hizo? Aquí le han dicho que se calle, ¿no? No, antes ¿qué hizo? Más clamó. Y yo aprendía con esto que muchas veces uno quiere caminar hacia la sanidad, pero uno empieza a escuchar otras voces. ¿Qué voces? No se va a dar, ¿qué más? El médico, y respetamos a los médicos porque Dios, claro, pero Dios va, no se va a dar el milagro. Dios no me está escuchando. Esta enfermedad es demasiado ¿qué? Porque las voces tal vez no están allá afuera, las voces más tremendas ¿dónde están? Acá adentro en nuestro corazón. Yo no creo que hoy vaya a pasar. Y si usted de pronto ve que alguien siente algo y usted no siente nada, usted dice, ay, fulanito como que sí fue sanado y yo no. Se pone mal. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos que Dios actúa ¿qué? Diferente. Por eso es muy importante para que no comparemos las vivencias. Usted de pronto experimenta que alguien ¡ay! Llora. Y de pronto usted no dice, yo soy un palo, qué frío soy. No estoy diciendo, Dios se mueve como. Se lo digo porque el negrito pasó por eso. Entonces yo voy aquí, ¿no? Yo diciendo, qué pecador soy yo, miserable de mí. Y resulta que el Señor un día actuó a su manera. Que uno a veces se compara y si no me caigo, si me caigo. No, el Señor, mire, Dios hace aquí cuando uno va saliendo, cuando usted llegue a su casa. Dios hace cosas tremendas porque Él actúa es por la ¿qué? Por la fe. Entonces usted va a oír voces que le van a decir, no va a pasar nada. Pero usted ¿qué tiene que hacer? Usted tiene que levantar más oración. Tiene que levantar más oración porque Él no se quedó callado. Y claro,
entonces detuvo. A mí siempre me llama la atención, Jesús se detuvo, porque la voz del que clamaba fue más fuerte que la voz de los que querían que él se callara. Y ahí está la sanidad, su clamor. A ver, con cariño se lo digo, por favor, no haga hoy esta oración de bueno, Señor, no, usted dice, Señor, aquí estoy. Tiene que ser esa oración que Dios diga, está como enseña la cosa. Hay fe en esta persona. Claro, y dice la Biblia que más fue el clamor que lo que querían que lo detuvieran. Y entonces, a mí siempre me llama la atención, yo creo que Jesús iba así cuando dijo, se detuvo y dijo, este está clamando distinto. Y lo manda a llamar, y usted ya conoce que la historia. Y finalmente 52 dice, tu fe de que te salvó y de alguna manera, claro, te sanó y recobró la vista. Tu fe. Familia, vamos a tener un tiempito de oración bien especial. Creamos, después del testimonio, después de lo que hemos visto en la Biblia, que Dios quiere obrar sanidad. Así que vamos a disponernos. Tenemos un buen tiempito hasta hacia las 12 más o menos para que oremos. Dios, he aprendido con el paso del tiempo que Dios puede actuar en un largo tiempo, pero también como. A mí me llama la atención que la gran mayoría de las oraciones de Jesús no fueron largas, fueron más bien que cortas, pero estaba el poder de Dios ahí. Entonces, hoy Dios puede actuar más que el tiempo, que es importante, aclaro, también está en la actitud de nuestro corazón.